Para terminar este panel voy a presentar a Marta Lanza, que es del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales. Marta Lanza coordina este observatorio que depende de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha ejercido varios cargos de dirección en instituciones vinculadas a temas educativos y de género. Es docente universitaria y miembro de redes e instancias que tienen una relación con la defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida, querida Marta. Y Marta va a compartir con nosotros y nosotras el tema Panorama sobre educación de calidad, financiamiento y participación social en las políticas educativas. Vamos a trabajar específicamente en relación a un proceso de observa que hemos realizado como Observatorio de Políticas Públicas en el marco de la Estrategia Integral de Observa que tenemos, que nos lleva a no solamente hacer el análisis de la normativa y la política pública, sino también, en cierto punto, recoger evidencia en campo, ir a las unidades educativas, ir a las instancias que corresponde para ver, evidenciar, observar si eso que dice la política, si eso que dice el informe del ministerio se está cumpliendo. ¿Qué está pasando con la política en términos de lo que pasa en el aula? ¿Está llegando, no está llegando? ¿Ese niño, esa joven, etcétera, está recibiendo esa educación de calidad que se supone está planteada ya en el marco de la política pública? Y un tema fundamental, entonces, que además ha sido consensuado juntamente con el Ministerio de Educación, porque es una preocupación para el Ministerio también, es el tema de la participación social comunitaria en la educación. Y por eso mismo hemos abordado esta temática, pero también vinculándola al tema de calidad de la educación. La participación social supone un proceso que va a permitir mejorar la calidad, avanzar en diferentes temas y ámbitos de los que ya nos ha hablado también Ernesto, Bernor, etcétera. Pero entonces, ¿qué está pasando? De eso vamos a, estos resultados un poquito vamos a compartirles. Y creo que un elemento fundamental para hablar de la participación social comunitaria en la educación es también entender que en nuestro país, en nuestra realidad, en nuestro contexto histórico, etcétera, el tema de la participación social, popular, como la queramos llamar, no es una novedad, no es un tema de hoy, ¿no es cierto? Han sido esos procesos de participación social amplios, diversos, etcétera, los que nos han llevado a avanzar en muchos temas que hoy se han plasmado tanto en la Constitución Política del Estado como en nuestra propia ley Avelino Siñán. Pasaremos, por favor. Entonces, solamente para puntualizar también, en 1994 ya tenemos una ley de participación popular que marca un hito también en el tema, en general, en el tema de la participación social. En la reforma educativa de 1995 ya se dispone el reconocimiento de los consejos educativos de los pueblos originarios como responsables para el desarrollo de sus propios currículos. O sea, se instala ya una instancia también de participación para desde los pueblos indígenas originarios, que en ese momento no se llamaban así también, hay que decir. ¿Qué está pasando ahora? ¿En qué contexto nos estamos moviendo en términos normativos? Tenemos la Ley de Participación y Control Social, que ya amplía el ejercicio de la participación ciudadana en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas. Esto es lo novedoso, ¿no? Si no solamente hay que participar para evaluar, para medir, etcétera, sino también para diseñar las políticas públicas. La Ley 070 ya se amplía la participación social en la educación, no solamente a los padres de familia, que ya teníamos ese marco normativo, ¿no es cierto?, anterior, sino también a otras instituciones y organizaciones locales vinculadas con los procesos educativos y las problemáticas sociales comunitarias, contextualizando de esta manera, o para avanzar en la contextualización de lo que también nos señalaba ya los compañeros, en el sentido que la educación también tiene que ser pertinente al contexto, ¿no? Pasaremos, por favor.
Entonces, ya nuestro marco normativo, en general la Constitución Política del Estado, ustedes ya conocemos todos, creo que reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria de los padres de familia en el sistema educativo mediante instancias, etc. O sea, está constitucionalizado el tema de la participación social comunitaria desde la Constitución Política del Estado. La educación, dice también la Constitución, es democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaremos, por favor. La ley Avelino Siñani, traduciendo la Constitución Política del Estado, y también tenemos que reconocer aquí toda la incidencia ya más directa de los pueblos indígenas originarios a través de los cepos, etcétera, van a plantear ya que la educación es comunitaria, democrática, participativa, etcétera, pero además que la idea es consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación de madres, padres, organizaciones sociales, sindicales, naciones y pueblos, comunidades interculturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, abre el abanico para la participación social ya comunitaria. En ese sentido, digamos, es el salto cualitativo que podemos identificar en términos de la norma. Y además, que es importante, el objetivo de la participación social comunitaria es contribuir a la calidad de la educación, y eso también ya lo dice la ley. Es decir, que aquí la importancia, y este es, creo, el punto sobre el cual debemos avanzar en nuestra reflexión y observa de lo que está pasando con esta política, digamos, es que no es participación por participación, no es porque sí nos encanta que todo el mundo participe, sino porque esa participación tiene que tener un resultado, y es avanzar hacia la calidad de la educación. Ahora, aquí viene también lo interesante y lo desafiante en nuestra realidad, y es el hecho de que tenemos una estructura bastante compleja de participación social, ¿no? Tenemos, por un lado, los consejos consultivos del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que también articulan, etcétera, diferentes instancias, pero ya en cada unidad educativa tenemos los consejos educativos social comunitarios, los CESC. Estos consejos después se articulan a nivel distrital, departamental y nacional, ¿no es cierto? Tenemos los consejos educativos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los CEPOS, que también tienen su propia estructura, el Consejo Educativo Plurinacional y el Congreso Plurinacional. Es decir, que nuestra estructura también de participación tiene diferentes niveles, sujetos, modalidades, etcétera, etcétera, ¿no? No es tan simple. Pasaremos. Y se concreta, ¿no es cierto?, a nivel de la unidad educativa, en la Junta Escolar, en el Consejo Educativo Social Comunitario. A ese nivel encontramos, esos dos niveles encontramos en cada unidad educativa. Todos los que trabajamos en este ámbito conocemos que la norma dice que cada unidad educativa debe contar con su Consejo Educativo Social Comunitario y su Junta Escolar. Y aparte, además, a veces vinculado, a veces no, ya vamos a ver un poco ahí las tensiones, funcionan los consejos educativos de los pueblos indígenas de cada pueblo indígena, ¿no? Pasaremos. ¿Qué hemos observado en ese marco? Ese ha sido nuestro marco de análisis de lo que dice la norma, la ley, etc. Vayamos a ver un poquito qué hemos encontrado, avances, en qué sentido, evidentemente, ¿no es cierto?, en todas las unidades educativas en general, y sobre todo en el área rural, existen los consejos educativos, ¿sí? Y las juntas escolares tienen algunos roles actuales, ¿no?, que se han reducido en relación, si miramos lo que dice la norma, se han reducido nuevamente, encontramos, aunque funcionan en muchos casos bien, ¿no?, etcétera, se han reducido a tareas de gestión,
a que implementar o promover los proyectos socioproductivos, es decir, que sea de alguna manera, aunque hay avances porque funcionan, ¿no? Se crean estas instancias, pero no cumplen a cabalidad con su rol. Pasaremos. Entonces, hemos encontrado 3 tensiones. Pasaremos. ¿Cuáles son estas tensiones? El Consejo Educativo Social Comunitario versus la Junta Escolar, ¿no? El Consejo Educativo Social Comunitario debería contener a la Junta Escolar. Sin embargo, en muchos momentos, ¿no es cierto?, la Junta Escolar ha como tomado el papel del Consejo y funciona más como Junta Escolar, donde están los padres de familia, solamente que como consejo, es decir que no, en muy pocas instancias y sobre todo en área rural sí se ha encontrado que además de la Junta Escolar funciona el Consejo Educativo, ¿no? Con todos los otros miembros como muestra el gráfico, el director, representante estudiantil, etcétera. También hay que destacar que muy pocas instancias presentan esta participación de los jóvenes, de estudiantes en el consejo. Entonces genera esa tensión que en muchos casos se justifica porque los padres, por ejemplo, los padres de familia que van como junta escolar no conocen exactamente qué dice la ley, qué dice la norma, cuál debería ser el rol de la junta en diferencia o en complementación de lo que es el consejo. Los padres, muchos docentes tampoco conocen, otras instancias también, incluso de dirigentes, etcétera, no tienen una información más exacta de cuál es el rol de esta instancia, qué deben hacer, y en muchos casos se reducen a eso, a cumplir lo que tradicionalmente hacían, controlar que esté o no el profesor, que vengan, lleguen, etcétera, cosas puntuales de gestión, y no avanzan hacia temas de calidad. Pasaremos. La otra tensión es que los consejos educativos, los CEPOS tienen una misión fundamental, y han tenido, y en eso han desarrollado lo que son la currícula regionalizada, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, entran en contradicción, en tensión con los mandatos o los roles del Ministerio de Educación, porque el Ministerio demanda que ellos elaboren las currículas, pero al mismo tiempo no fortalece sus capacidades como para que esa currícula regionalizada, etcétera, que recoge sus saberes, etcétera, etcétera, como pueblos, pueda ser implementada efectivamente. Y ahí viene la otra pregunta, si los CEPOS tendrían que asumir ese proceso, ¿no?, de implementación o de seguimiento a la implementación de sus currículas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un Ministerio de Educación que también ahí entran en contradicción. El docente dice, voy a implementar la currícula regionalizada cuando el Ministerio me diga, o voy a ir a capacitarme en lo que es esa currícula cuando el Ministerio salga la orden desde el Ministerio, y no cuando el CEPO me convoque, ¿no? Entonces, hay esas tensiones que se dan en la implementación de esto. Pasaremos, por favor. La tercera, nuevamente, hablando del currículo regionalizado. Suponiendo que está el currículo regionalizado, trabajado, aprobado, varios ya están aprobados por el propio Ministerio. Sin embargo, ¿cuál es la lógica que se plantea? Que esa currícula estaría generando procesos, ¿no es cierto?, que cualifican la calidad de la educación en términos de que están incorporando las visiones, los conocimientos, los valores, etcétera, etcétera, de ese pueblo indígena. Pero cuando miramos el proyecto socioproductivo, que también debería estar, todos conocemos lo que es el proyecto socioproductivo, ¿no? ¿Sí? Es el instrumento, ¿no es cierto?, que permite bajar a la práctica en la escuela eso que es la currícula, la realidad regional de ese pueblo, etcétera, a un nivel más local, ¿no? Pero ahí entra en tensión, ¿no es cierto?, porque los proyectos socioeducativos no están siendo definidos, como dice la norma, de acuerdo a esa participación comunitaria, donde estarían no solamente los padres de familia, sino los profesores, los estudiantes, las organizaciones sociales de esa región.
Y tenemos una gran cantidad de proyectos socioproductivos vinculados, por ejemplo, a temas ambientales, que son temas fundamentales, no, nadie dice lo contrario. Pero, ¿y qué de las otras problemáticas? ¿No? Del tema de la violencia, del tema del embarazo adolescente, del tema de cómo desarrollamos capacidades para mañana valorar al otro, todo lo que está en nuestro, ¿no?, en el punto 4 de los ODS, ¿no?, que tienen que ver con la calidad de la educación y los aprendizajes, ¿no?, y que deberían reflejarse de alguna manera en este proyecto para que la sociedad movilizada trabaje, se concientice, desarrolle capacidades en los jóvenes, pero en el entorno o en base a este tejido entramado social comunitario, ¿no?, que le daría sustento y realmente permitiría la cualificación de la educación. Pasaremos. Y la cuarta, ya voy muy rapidito, calidad de la educación, como ya decían, tiene una diversidad de criterios. Habrá en algún momento que es un desafío irnos poniendo de acuerdo, construyendo algunos indicadores, pautas que nos permitan pasar de ese concepto de calidad en términos de acceso, permanencia, etcétera, los indicadores tradicionales, para avanzar un poco en lo que ya se plantea desde el ODS 4, pero también creo que es fundamental avanzar recogiendo aquellos indicadores o problemáticas que nos muestren que el sistema educativo nuestro está avanzando en lo que hasta dice nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Respeto a los pueblos, respeto al otro, es también respeto a las mujeres, a los varones, a la diversidad, al otro diferente. En eso, ¿cómo medimos? Ya lo mencionaba Ernesto, ¿no? ¿Cómo avanzamos en eso? Y eso tiene que ver con el tema de la participación también, porque si nosotros como sociedad, los pueblos indígenas y los jóvenes no decimos nuestra voz para ver qué es para nosotros, ¿no es cierto?, el tema fundamental que creemos que debemos avanzar en ese sentido, vamos a caer en manos otra vez de los expertos. Algunas recomendaciones, ya que no voy a tocar, sobre todo en términos de información, ¿no?, a los padres de familia, a toda la comunidad educativa, de este tema central que es la participación, que muchas veces despreciamos, minimizamos, porque nos parece duplicar el esfuerzo que hacen los padres y además tienen que ir a la reunión que les convoca las otras instancias. No, hay que sensibilizar sobre la importancia de esa participación. ¿Para qué? No es solo para ir a controlar, es para generar propuestas, etcétera, etcétera. Solamente voy a hacer énfasis en dos temas de reflexión. ¿Corresponde que los cepos asuman acciones que debe asumir el ministerio o no? ¿Cuáles son los límites? Los CESC, estos consejos educativos a un nivel más específico, ¿no es cierto?, son instancias relevantes, pero están realmente generando propuestas y generando acciones, no importa concretas, en la implementación de la currícula, de la acción concreta a través del proyecto socioproductivo, que están cambiando, modificando percepciones, miradas, visiones. Y un tema que es central, si el CESC, en el Consejo Educativo Sociocomunitario, deberían estar todos y todas representados, ¿cuáles son los mecanismos y las instancias que permitirían que esto suceda, pero a que además no pierda calidad en sí misma esta instancia? Muchas gracias. Pueden ser preguntas, propuestas que ustedes quieran dar a conocer, por favor. Bueno, mi pregunta es la siguiente, bueno, no sé si es pregunta o reflexión al final. Hablamos en este tema de largo camino de inclusión, vemos la inclusión como la meta. Al final, también lo habla Ernesto, no sé si es la meta o es el medio, porque a decir de Rosa Blanco, la inclusión es como la cavidad, es algo que nunca se alcanza, porque siempre va cambiando, siempre surgen nuevas necesidades. Sí, bueno, no, completamente de acuerdo con vos. Como comentaba anteriormente, la educación inclusiva no es una modalidad, ¿no?, como se entendió hace 30, 40 años.
con estos ejercicios terribles del aula aparte o la aula integrada, como le llamaban. No, la inclusión es un enfoque, y es un enfoque desde la visión de los derechos humanos. Es un enfoque que además trae aparejado una metodología de abordaje y principios que permitan compartir aprendizajes en las personas. Entonces estoy de acuerdo con vos, no tengo mucho más que agregar, no es un fin en sí mismo, es más bien una metodología para poder avanzar en la construcción de aprendizajes colectivamente. Para complementar, el ODS 4 es bastante claro cuando habla de inclusión, en ningún momento menciona integración, dice inclusión, como dice Verno, en ese sentido amplio que es la inclusión, y por tanto no podemos pretender una educación de calidad sin inclusión, en su sentido amplio y dinámico, porque también cambia lo mismo que la calidad en el tiempo. Entonces eso debe quedar claro, si no hay inclusión, pues no hay calidad, así de claro. Muchas gracias a los panelistas. Quería preguntarle a Ernesto si nos podría ampliar un poquito el tema de la LESE y lo que está haciendo el país acá en términos de evaluación. Sí, yo quisiera hacer algunos comentarios. Muy buenos días. Respecto a una cuestión que me viene rondando por la cabeza. Ustedes y Ernesto han indicado que la política en educación es fundamentalmente un concepto político. Yo creo que va mucho más allá. Es una cuestión ideológica que se plasma con políticas de educación para conseguir, o sea, el poder fundamentalmente. Me parece que habría que ser un poco más, digamos, honestos intelectualmente. Por otra parte, me preocupa la cuestión de Ernesto, porque él habla de aprendizajes y no habla de saberes. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir, etcétera, etcétera. Es una consecuencia de una ideología. Y creo que hay que desentrañar estos conceptos. Y estoy completamente de acuerdo con Miguel. A los 10 años ya del modelo educativo, creo que es necesario realizar, desarrollar, en el sentido más amplio de la palabra, un congreso de educación. Y creo que eso nos daría mucha fuerza para el futuro. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a todos, porque realmente sus presentaciones nos abren el camino y nos hacen reconocer la complejidad que significa, ¿no?, educar o educación. Ayer hemos tenido un grupo de jóvenes reflexionando justamente qué significaba inclusión, equidad y calidad, ¿no? Y son las voces de los jóvenes que han puesto ellos las palabras. Por eso quisiera invitarles a todos a que conozcan lo que han escrito los jóvenes, porque es su idea. Al hablar de inclusión decían que es todavía una... ¿Quieres decir tú? Les voy a invitar a los jóvenes. Primeramente, buenas tardes. Quería hacer una pregunta, ¿no?, desde mi punto de vista. Actualmente, en las universidades, así también como en las escuelas, no existe una inclusión para la persona con discapacidad. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay ascensores, no está diseñado especialmente para la persona con discapacidad. No existe una metodología adecuada para la persona con discapacidad, y esta metodología
tiene que ser factible. Y además, ahí nos dice, la educación inclusiva es algo ilusorio. ¿Por qué? Porque no existe. Y la verdad es que queremos hacer sentir nuestra voz exigiendo eso. Y le paso la palabra a mi compañero. Buenos días a todos. Mi primera observación es en todo este proyecto que he visto, no hay la persona, no participan, no hay la persona con discapacidad, solo participan los médicos, profesionales. No digo que esté bien, ¿no? Pero yo, para mi perspectiva, pienso que tiene que nacer un nuevo paradigma de la propia persona con discapacidad, porque nadie se ha preguntado qué pasa con la persona con discapacidad. Todo el mundo le pregunta al médico, dice, no, él puede, será un enfermo, será un ente. La verdad es que en todo programa de investigación tiene que participar la persona investigada o el sujeto principal, que es en este caso la persona con discapacidad. Gracias. En realidad me gustaría tocar dos temas, la inclusión. Después de mucho tiempo, yo recuerdo una agrupación del Foro Educativo, les estoy hablando más o menos de 1910, 1909, que tenía esta misma característica. Un producto de ello tenemos a un viceministro de Educación Alternativa. Me atrevo a pensar, y con las disculpas de los panelistas, que seguimos en la delimitación de lo que significa un concepto. Hace un segundo hemos tenido la participación de dos compañeros, quienes con palabras simples y sencillas nos han explicado lo que significa la inclusión, para que esos proyectos de vida o esa situación se evidencie en la educación. En una institución de nivel superior de la ciudad de Potosí hicimos un panel como derecho a la educación de aquellas personas discapacitadas. No existen las condiciones físicas, metodológicas y ni las condiciones de actitud para generar este proceso de equidad, de inclusión en la educación. No se ha trabajado mucho. Como algunas personas con discapacidad, por ejemplo visual, son forzados a estudiar música, porque es lo más apropiado, no porque tengan las condiciones o que tenga las cualidades necesarias para eso. Debemos preguntarnos un poco más allá y ver hasta dónde podemos nosotros cambiar esos elementos. Segundo elemento, con su permiso, me ha parecido importante la observación que ha hecho respecto a la función de la participación de los padres de familia en las unidades educativas. Es cierto y evidente que el PSP cumple una función, y es cierto y evidente que también está siendo definido el PSP solamente con los padres de familia, en muy poca participación los directores, profesores y algunos alumnos en algunos casos.
Lo que nos pide la ley 070 es mucho. Tenemos que trabajar primero los currículums, el currículum base, el currículum regionalizado. Tenemos que trabajar valores, tenemos que trabajar contingencias eventuales, tenemos que trabajar atención a la diversidad, a la discapacidad. Son muchos elementos, pero un elemento muy fundamental que no nos está permitiendo llegar a donde nosotros nos gustaría llegar es, sin duda, la parte política. Lamentablemente nos estamos viendo contaminados con esa inclinación política. El interés surge si nosotros apoyamos o nos sentimos apoyados, es porque los representantes de la paz de familia son del partido, nos apoyan, y si no son, no nos apoyan, ¿no ven? Entonces, eso también, la pregunta es, ¿cómo logramos despolitizar la educación para tener una educación de calidad? Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Yugra, soy secretaria de Género Generacional de la FEBU del Alto Distrito 2. Agradecer estos foros, estos eventos son bien importantes. Si bien es cierto que no se ha avanzado mucho, pero estos son los pasos que hay que seguir. Como lo que ayer hemos visto, Guarizata, Tiwanaku, cómo han sufrido, han pasado muchas peripecias y hasta dónde ha llegado lo que ellos han iniciado, pues se tiene que seguir avanzando porque esto es importante. Ahora, lamentablemente, con el tema del internet, los videojuegos, nuestros niños están echando a perder. Nosotros como papás salimos a trabajar todo el día. ¿Quién nos educa son estas cosas, la tecnología? Entonces, me parece bien importante todo esto. Y trabajar también más con los papás. Hay, por ejemplo, en el Alto, Escuela de Padres en Don Bosco, que debería hacerse a nivel general en el Alto, sobre todo hablo del Alto porque yo soy alteña, y porque también los papás dejamos que críen la tecnología a nuestros hijos y pensamos que el educador también tiene que enseñarle valor y todo lo demás, cosa que no es así. En el colegio, en la escuela, tiene que enseñarse todas las currículas que tienen educativas, pero nosotros como papás tenemos que enseñarles valores, respeto, lo que se está perdiendo realmente. Hemos visto este último caso en mi zona, más que todo, a la directora ya le han faltado respeto, le han calumniado, jovencitas de 14, 15, 16 años, incluso en su vida moral se han metido, fácil denigran, faltan el respeto hasta las personas mayores. Yo pienso que tenemos que empezar también desde los papás, porque los papás no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos están mal educando. Eso, en una parte. Y como somos personas sin capacidad, mire, hay bullying, hay maltrato, incluso a los profesores los hacen estas cosas. Entonces, ¿qué podemos esperar con la gente que es en discapacidad? Entonces, también nosotros ya tenemos que empezar a trabajar. Y me parece que este es un buen ámbito para ir empujando. Es difícil, pero yo pienso que se puede, se logra. Entonces, agradecerles a los señores del panel, no los conozco la primera vez, pero yo me siento orgullosa y quiero también yo aportar, como ustedes están aportando, también ser partícipe y aportar para que sea mejor nuestra calidad de vida, porque no podemos estar solamente de palco, tenemos que también activar, y me parece que esa es la intención, es lo que noto yo. Mil gracias y seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo quiero un poquito tocar el tema de participación, ya las intervenciones de la compañera aquí, etcétera, nos dan una pauta de dónde están nuevamente ratificando las debilidades y también las fortalezas. O sea, un sistema que ya en su norma, en su política, se ha planteado la participación como un factor para avanzar en la calidad de la educación, es fundamental, es un paso fundamental. El tema es cuáles son los mecanismos, están establecidos, sin embargo todavía vemos ahí, como decíamos, tensiones. El tema de la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente en el aula, en la universidad, creo que es todavía mucho más complejo. Como docente universitaria de la universidad, creo que esta es una debilidad del sistema educativo superior.
No hay políticas, aunque se han avanzado, y creo que es un tema que debemos abordar muy seriamente para dar respuesta a estas demandas y, por lo tanto, escuchar a aquellas personas que están viviendo y han tenido esa experiencia, recoger de esa experiencia también. Eso también es participación y eso es avanzar en la calidad. Muchas gracias. Sí, rápidamente, ¿qué es lo que ha hecho el ERCE en Bolivia? Bueno, el ERCE viene trabajando en Bolivia desde el 2007, se ha conformado un equipo que es un proyecto especial con funcionarios del Ministerio de Educación y funcionarios del OPSI. Con este núcleo de técnicos se ha venido trabajando desde los currículums hasta el muestreo. Ha habido permanente formación de estos técnicos, no solamente a partir de los expertos de UNESCO, sino también de otros expertos de otros países. Ha habido intercambio y luego de estos 3 años de trabajo desde el 2007, ahora estamos ya en condiciones de implementar el operativo junto con el resto de países de la región. Como habían visto en la transparencia, este operativo va a ser la primera semana de noviembre. Los instrumentos ya están listos, la muestra ya está definida y solamente queda aplicar el operativo que esperamos nos dé resultados hasta mediados del siguiente año, del 2020. Sí, muchas gracias. Un pequeño comentario sobre el tema de inclusión. No, lo que quiero rescatar o resaltar más bien es que los principales elementos relacionados con la falta de acceso a personas con discapacidad, por ejemplo, en el sistema educativo regular, siguen siendo los prejuicios, los estigmas y la discriminación. Esas son las principales barreras. Y esas barreras están presentes en toda la sociedad, de manera tal que no podemos aspirar a tener escuelas inclusivas en un barrio excluyente, en una comunidad excluyente, en un país excluyente. Por eso es tan importante que pensemos que las políticas públicas en materia de inclusión no tienen que estar referidas únicamente al campo educativo, tienen que abarcarlo todo. No podemos esperar que la escuela resuelva problemas que los políticos no quieren resolver. Esto es, o sea, para avanzar en la inclusión tenemos que avanzar como comunidad, como naciones, como Estado. Y las políticas inclusivas tienen que, por lo tanto, relacionarse con salud, con género, con oportunidades laborales. Tiene que ser un sistema consolidado de procesos de inclusión que abarquen, por supuesto, la educación. Muchas gracias. Bueno, yo también quería referirme sobre toda la pregunta y la participación que se hizo sobre el tema de la educación inclusiva o específicamente, ¿no?, la inclusión de personas con discapacidad. Yo creo que como sociedad en todos los foros escucho esta demanda de que realmente se llegue a un nivel de inclusión educativa para las personas con discapacidad. Yo ya exigiría 2 temas, así que ahora hemos hecho denuncia, creo que como sociedad tenemos que pasar a la demanda, que es una movilización, porque hay una estructura que no nos ha permitido avanzar en estos últimos años y creo que esa estructura del Ministerio de Educación, anclada en una dirección específicamente de educación inclusiva con discapacidad, no permite que las personas accedan al derecho a una educación. Y esa estructura tiene que ser cambiada. Yo creo que esa es nuestra mayor demanda que ahora debemos pedir en lógica de cambiar estas políticas. Y una segunda, creo, demanda, y que viene asociada a inversión, viene asociado también a muchos elementos que permitan, digamos, cambiar, es que el concepto de inclusión creo que todos ya lo asumimos de manera retórica, de manera general. No nos oponemos, no vamos en contra, lo asumimos, incorporamos en nuestros discursos.
pero creo que es hora de que la inclusión tiene que tener nombre y apellido a poblaciones específicas. Porque es muy diferente hacer una inclusión para personas con discapacidad sorda, para una persona con discapacidad, por decir, con síndrome de Down, para una persona que está en condiciones de pobreza, en condición de, si queremos decir, de migración que viene de una población indígena. Creo que hay que exigir a nuestro sistema y a nuestra sociedad métodos, metodologías, estrategias, recursos para trabajar cada una de estas situaciones de vulnerabilidad, porque si no vamos a seguir en la misma retórica de querer demandar y hacer una inclusión educativa. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos vamos conscientes de que hay mucho por hacer. Le voy a pedir a David Aruquipa que haga el cierre correspondiente y un aplauso más, por favor, para los panelistas y Marta que nos están acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por la moderación y por las excelentes presentaciones. Creo que nos llevamos muchos temas para reflexionar y seguir trabajando.